Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. El Banco Central de Brasil subió la semana pasada la tasa Selic en 25 puntos básicos. La llevó de 10,5 a 10,75% anual. Esa suba fue contraria a los movimientos que se observaron de otros bancos centrales en estos meses, como por ejemplo la baja de tasas que dispuso la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya examinamos la semana pasada acá, en este espacio. Vamos a sacarle punta a este tema, vamos a aprovechar para revisar cómo viene siendo, en términos más generales, la evolución del contexto económico de Brasil. Estamos con Alejandro Valcorba, economista de la consultora Exante. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Alejandro, a ver, ¿el mercado esperaba este endurecimiento de la política monetaria? Sí. En las semanas previas a la reunión del Banco Central de Brasil, los analistas venían ajustando al alza sus expectativas sobre la trayectoria que seguiría la tasa Selic y ya descontaban un incremento de la tasa este mes. Como decía Emiliano recién, el aumento fue de 25 puntos básicos, ubicando la tasa Selic en 10,75% anual. Y si bien la suba era esperada en estas últimas semanas, la verdad que igualmente contrasta con la flexibilización de la política monetaria que venía implementando el Banco Central desde agosto del año pasado, y difiere también significativamente con la trayectoria de tasas que se preveía al inicio del año, que eran de recortes significativos tanto este año como el año que viene. Ajá. ¿A qué se atribuye este cambio reciente de las expectativas? Y hubo varios factores. Por un lado, la inflación viene evolucionando ligeramente al alza. No vimos un aumento muy relevante, pero en agosto la inflación se ubicó en 4,2%, un nivel cercano al techo del rango meta, que es 4,5%, y que marca a su vez una suba respecto a lo que se registraba hace algunos meses. Por ejemplo, en abril estaba en 3,7%. A su vez, en los últimos meses los analistas han ido corrigiendo al alza sus proyecciones de inflación y ahora apuntan a que cerraría este año en 4,4% y el año que viene en 4%. Entonces, de vuelta, si bien no son valores demasiado elevados ni marcan un desanclaje muy fuerte de expectativas, sí están por encima del centro del rango meta, que es 3%, y son entre 5 y 7 décimas superiores a lo que se esperaba hace algunos meses. Además de eso, el tema fiscal en Brasil sigue siendo una fuente importante de incertidumbre, ¿no? A ver, ¿a qué te referís con eso, Alejandro? Y como hemos comentado otras veces en el programa, las cuentas públicas brasileñas vienen mostrando ya hace varios meses un fuerte deterioro. En los 12 meses a julio, el déficit fiscal se ubicó en casi 10 puntos del producto del PBI, y si bien puede haber algunos gastos por única vez extraordinarios, el signo de la política fiscal está siendo fuertemente expansivo. Y esto pone cierta duda sobre la capacidad del gobierno en cumplir con la trayectoria de resultado fiscal de mediano plazo que marca la regla fiscal, y a su vez este mayor gasto imprime cierto riesgo respecto a la dinámica inflacionaria. Entonces, en este contexto es que el Banco Central de Brasil decide mover la tasa tempranamente, digamos, para contener las expectativas de inflación y a su vez para reafirmar su independencia, que ha sido un tema central del debate en los últimos meses. Sí, a ver, ¿cómo es eso? ¿Podemos profundizar en este punto? Sí, claro. En los últimos meses el Banco Central de Brasil recibió muchas críticas de Lula por su decisión de no flexibilizar la política monetaria para apuntalar la actividad económica. A nuestro juicio, la decisión de la semana pasada es una muestra de independencia ante esas críticas. Ujú. Y de hecho, la decisión de subir la tasa fue apoyada por todos los miembros del comité, incluyendo a Gabriel Galípolo, actual director de política monetaria y candidato nominado por Lula para ocupar la presidencia del Banco Central por los próximos 4 años. Bien. A ver, Alejandro, recién te referías a que desde el gobierno pedían bajar la tasa de interés para apuntalar la economía, ¿verdad? Para dar contexto al debate, ¿cómo fue el desempeño de la actividad económica en estos últimos meses en Brasil? Bien, los últimos datos disponibles son del segundo trimestre del año, donde la actividad económica brasilera creció
1,4% respecto al primer trimestre y 3,3% en la comparación interanual. Este crecimiento fue mayor a lo que se esperaba previamente por los analistas, que aguardaban una expansión interanual de 2,5%. Desde la perspectiva de la demanda, el consumo privado siguió siendo el principal motor del crecimiento. Concretamente, en abril-junio el consumo de los hogares creció 1,3% frente a enero-marzo, impulsado por el buen desempeño del mercado laboral y por el aumento de los ingresos. De hecho, la tasa de empleo se ubica en el máximo nivel de la última década y en junio el salario promedio, medido en términos reales, se situó 5% por encima del nivel de un año atrás. Por otro lado, la inversión, por ejemplo, también creció, pero desde niveles bajos, ¿no? De hecho, la tasa de inversión sobre el PIB, sobre el producto, se ubica actualmente en menos de 17%, un nivel inferior a los registrados en años anteriores, ¿no? Por ejemplo, entre 2021 y 2022 estaba en 18% y antes de la recesión de 2014 llegó a estar en 20%. Por último, en un contexto en donde Brasil estaba muy barato, medido en dólares, las exportaciones se mantienen en niveles altos en una perspectiva histórica. Entonces, a la luz de todos estos últimos datos, parecería que deberían despejar un poco los planteos respecto a la necesidad de apuntalar el crecimiento económico, ¿no? Para terminar, a ver, ¿cuáles son las perspectivas para la actividad económica brasileña para lo que resta del año y para 2025? Bueno, con esta redinamización de la economía en el segundo trimestre del año, los analistas brasileños revisaron al alza sus expectativas de crecimiento para este año. La mediana de la encuesta de expectativas realizada por el Banco Central apunta ahora a un crecimiento de 3% promedio anual para 2024, cuando a comienzos de año se esperaba un crecimiento de 1%, ¿no? Esto es un patrón que se viene repitiendo en los últimos años en Brasil, ¿no? A principio de año se prevé un crecimiento bajo y a medida que transcurren los meses los pronósticos se van ajustando al alza. Para 2025, para el año que viene, las proyecciones apuntan actualmente un crecimiento en torno a 2% para el promedio del año. Bien. Entonces, volviendo al plano financiero, Alejandro, a ver, ¿se esperan aumentos adicionales de la tasa Selic en los próximos meses? A ver, en la minuta de la última reunión se destaca esto mismo que comentábamos, ¿no? Que la actividad económica se mantiene firme y que los futuros movimientos de la tasa de interés dependerán de la dinámica que sigan las expectativas de inflación en los próximos meses. Entonces, en este contexto, la mediana de la encuesta de expectativas apunta a que la tasa de referencia cerraría el año en 11,5% anual, lo que supone una suba de 75 puntos básicos entre las dos reuniones que restan este año. Para el año que viene se espera que la tasa se mantenga en este nivel de 11,5 hasta mediados de año y que desde ahí empiece a bajar, cerrando 2025 en 10,5%, lo que igualmente supone un nivel de tasas alto en comparación a años anteriores. En este contexto, ¿te parece si repasamos cómo viene evolucionando el dólar en Brasil en los últimos meses? Sí, a ver, en los últimos meses el dólar en Brasil estuvo operando con mucha volatilidad, ¿no? Por ejemplo, a principios de agosto el dólar llegó a ubicarse en casi 5,8 reales por dólar y algunos días después se ubicaba en 5,4, ¿no? Lo que supone una caída aproximada de 6% en muy pocos días. Actualmente se ubica en 5,5 reales por dólar, acumulando un descenso de 5% frente a estos máximos que comentaba de agosto, pero que de todas formas supone un aumento de más de 13% en lo que va del año y que posiciona a la moneda brasilera como una de las monedas emergentes que más perdió valor en lo que va del año. Y hacia adelante, ¿qué se espera para los próximos meses? Bueno, ahí recogiendo el endurecimiento de la política monetaria local y a su vez un escenario de menores tasas a nivel internacional, las proyecciones apuntan a cierto descenso del dólar en los próximos meses, aunque todavía se mantendría en niveles elevados, ¿no? En concreto, la mediana de la encuesta de expectativas apunta a que el dólar se situaría en 5,4 y 5,35 reales por dólar al cierre de este año y del año que viene respectivamente, pero de todas formas, si lo pensamos en términos de competitividad, ¿no? El tipo de cambio real de Brasil frente a Estados Unidos se encuentra muy depreciado
Entonces, como decía recién, si bien las expectativas apuntan a un descenso del tipo de cambio desde los niveles actuales, seguiríamos viendo un Brasil muy, muy barato medido en dólares. Alejandro, gracias por este panorama sobre la economía brasileña y a partir de esta novedad, de este endurecimiento y esta suba de la tasa Selic, que podría continuar endureciendo la política monetaria en los próximos meses. Un abrazo y volvemos a conversar. Bueno, un saludo, estamos en contacto.